que atraviesa la historia argentina y condiciona nuestra mirada, con Roy Ora, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, un especialista en estos temas, un estudioso de la conceptualización en torno al campo, autor de libros muy interesantes. Uno de ellos es Cómo pensaron el campo los argentinos y cómo deberíamos pensarlo hoy, cuando este campo ya no existe. Yo no sé si es mi teléfono que suena y sería muy gracioso, es mi teléfono. Ahí está. Bueno. Bueno, televisión verdad es esto. Roy, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, hay un prejuicio sobre el campo argentino en términos de ¿es el coto de caza de la oligarquía argentina expoliadora del capital nacional? Sí, yo diría que hay como distintas visiones sobre lo que es el campo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno trata de pensarlo en perspectiva histórica, algunas de estas cosas se aclaran. Críticas. Hoy es un momento donde hay una disputa, bueno, ya hace un tiempo, ¿no es cierto?, sobre el valor, sobre la importancia, sobre lo que el campo puede ofrecer, y cuando uno lo mira en el largo plazo, creo que se entiende cómo se construyeron esas miradas. Y esa es un poco mi aproximación al problema, ¿no es cierto? ¿Cuándo nace esa mirada que pone al campo en un lugar tan crítico? Sí, bueno, yo diría, siempre hubo una visión negativa sobre el campo, sobre algunos problemas del campo. Ajá. Eso, uno mira el siglo XIX, ya está. Y está incluso antes. Los españoles fundaron civilizaciones que eran esencialmente civilizaciones urbanas. Sí. Es decir, la modernidad, la ilustración, el conocimiento, el refinamiento eran parte del mundo urbano, ¿no es cierto? Y el campo era la barbarie. Bien. Y eso mismo uno lo encuentra en Sarmiento todavía, claro, ¿no es cierto? 1845, Facundo dice civilización y barbarie, claro, y cada una de esas cosas está asociada a un mundo. Bien. Entonces uno mira el siglo XIX y eso está muy presente. El campo es el atraso, la barbarie, pero es a la vez, en un lugar como la Argentina, la locomotora económica se va convirtiendo cada vez más en la locomotora económica que da de vivir a una sociedad que además es muy urbana, como es la Argentina, ¿no es cierto? Ya desde muy temprano. Ahora, ¿es una locomotora económica que está en manos de unos pocos? Bueno, hay bastante discusión, tradicionalmente se lo vio así. Bien. ¿Cierto? El latifundio, el latifundio, es un gran tema ese, ¿cierto? La idea de que el problema central de la Argentina para algunos fue la concentración del suelo. Y eso en parte tiene que ver con el hecho de que, bueno, La Pampa es un lugar donde hay mucha tierra y las empresas son grandes, siempre fueron grandes. Nosotros hoy los historiadores sabemos que junto a empresas grandes había otras más pequeñas, pero yo diría que cuando uno mira el siglo XIX y se mira el campo y dice, ¿qué problema hay ahí? Para Sarmiento, para Mitter, para los liberales. El campo es el lugar donde se produce barbarie política. Ajá, entonces, si uno quiere construir una sociedad moderna, lo que tiene es que cambiar ese campo y sobre todo combatir el latifundio y sus productos políticos. El caudillismo, una población que no es todavía una ciudadanía. ¿Y cómo se combate? ¿Cuál era la idea que tenían estas personas en sus cabezas? Bueno, volviendo a Sarmiento, dice, ¿dónde está el modelo para armar un mundo mejor, una sociedad mejor? Hay un modelo que se encarna sobre todo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es el de la pequeña propiedad familiar, la utopía Farmer, claro, la utopía de dividir esas grandes propiedades y construir una sociedad de pequeños propietarios que van a ser mejores productores, pero sobre todo mejores ciudadanos. Claro, son granjeros ciudadanos. Son el modelo ideal de ciudadano, pues son personas independientes. Claro. No dependen de nadie para ganarse la vida. Y eso es muy importante en el siglo XIX. Ajá. Y esa vena crítica hacia cómo está organizado el campo, yo diría recorre casi todo el siglo XIX. Al final se va pagando. ¿Por qué se va pagando? Porque a la Argentina le fue bien. A ver, vamos por partes, vamos a esperar a ese final un poquito. Es decir, que hay una idea virtuosa del granjero como ciudadano independiente de la presión del poder político, por ejemplo. Bueno, puede ser independiente de la presión de los poderosos, de los que están arriba, ya sean los ricos o los que tienen poder político, porque es independiente, ¿cierto? Porque puede ganársele, porque no depende. Claro, es un ideal que viene de la antigüedad ese. Bien. Y el latifundista, el terrateniente, en muchas versiones es una figura asociada al atraso productivo, pero también un rentista, un tipo que en la Argentina, bueno, que no produce, que es meramente un gran terrateniente que lo único que tiene son vacas por ahí, o ovejas. ¿Y que en esa posesión excesiva de tierra produce desigualdad de alguna manera? Bueno, una de las cosas que controla es hombres. Ajá. Y cuando uno mira el siglo XIX, el siglo que es nuestro siglo de las guerras civiles, el siglo del caudillismo, la conexión entre gran propiedad,
jefes rurales y formas políticas contradictorias con la construcción de una república, claro, inmediatamente se hace. Y lo hace Sarmiento y lo hace Mitre y lo hacen muchos otros, ¿no es Ahora, cierto? es decir, que en ese preconcepto que hay sobre el campo también se superpone una conceptualización de la Argentina entre unitarios y federales. A veces sí, a veces no, depende, ¿no es cierto? Sí. Se lo puede articular de distintas maneras. A veces los unitarios son los ricos y por tanto los grandes propietarios. A veces se asocia a los caudillos federales con este tipo de fenómenos, sí, ¿no es cierto? Ahora, depende, en esos relatos cambia. Roy, bueno, está esta utopía del pequeño granjero, sí, ciudadano, igualitario, sí, que trabaja su tierra, su propiedad y produce virtuosamente y es independiente de los, sí, poderes y puede influir sobre, claro, los poderes en el volumen, que muchos granjeros tienen poder, ¿no? Claro, y es por tienen eso que... intereses comunes, están mejor cohesionados. ¿Se puede pensar sí, así? Bueno. Hay toda una discusión sobre eso, pero yo diría, es por eso que cuando llegaron los liberales después de Rosas, sí, que decían, bueno, ¿cómo tiene que ser el campo argentino? Pequeña propiedad. Sí. Esa es la propuesta de estas personas que mencionamos hace un rato, ¿no es cierto? ¿Se logra en algún momento eso? Avanza de manera desigual. Avanza, por ejemplo, en la Pampa Gringa santafesina, ¿no es cierto? Pero la Pampa Argentina sigue siendo una región de gran propiedad, comparada, por ejemplo, con Europa, ¿no es cierto? Claro. Que es como el parámetro con lo que habitualmente se mide esto. ¿El campo y los propietarios de grandes tierras en Europa tienen este desprestigio que tienen en Argentina? No, todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que un punto que es importante tener en cuenta es que en la Argentina la gran propiedad nunca tuvo legitimidad histórica. Ajá. Siempre fue criticada. Por la izquierda, pero también por la derecha. Los conservadores que decían, no decían cosas muy distintas, los conservadores del periodo que estamos mirando, ¿no es cierto? Sí. Los que después a veces se llaman conservadores. No decían cosas muy distintas respecto al ideal de sociedad. Sí, sí. Que decía, bueno, la sociedad ideal eso es una sociedad de farmers. Claro. Y eso en Europa no era así precisamente porque, bueno, porque hay una historia muy larga de gran propiedad, claro, y de asociación del poder con la tierra. Claro, del prestigio. Del prestigio del gran propietario, claro, de una sociedad que a veces nosotros historiadores llamamos deferencial, ¿no es cierto? Donde los que están arriba no solo son más ricos y más poderosos, sino que tienen autoridad social. Roy, pero en algún momento está esta idea de la Argentina granero del mundo, sí, que uno asocia también con la oligarquía vacuna, lo que, sí, se llama, viste, en las trincheras de la militancia, así la oligarquía vacuna. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que estos sectores poderosos tenían esta utopía de pequeños granjeros, pero la oligarquía, sí, vacuna es la que da lugar a este granero del, sí, mundo? Bueno, yo ahí lo que diría es que el proyecto de construir una pampa de farmers siempre fue una utopía argentina. Ajá. Hasta los años 1960, 70, eso estaba muy presente. Sí, sí. Se avanzó en algún sentido en dirección a ese ideal. Cuando uno ve la legislación, en general empuja en ese sentido. Pero bueno, también hay una realidad que no siempre puede ser moldeada. Y yo diría que en los momentos en que la expansión productiva fue más importante, los de la Argentina granero del mundo, sí, ¿no es cierto? Bueno, la aspiración a renovar radicalmente la estructura social del campo se dio ante otras preocupaciones. Claro. Entre otras cosas porque cada vez que crecía la economía argentina, también se iba urbanizando. La Argentina es un país muy urbanizado. Es uno de los países más urbanizados del mundo, del siglo XIX y ya desde muy temprano. Qué raro, uno tiene el preconcepto de que es una tierra muy extensa con pocas urbanizaciones significativas, ¿no? Sí. Pero Buenos Aires es en 1910 la ciudad más grande de la faja atlántica después de Nueva York, ¿no es cierto? Comparado con Estados Unidos, que en cada estado tiene muchos, sí, centros de interés urbano, sí, ¿no hay una diferencia importante? Bueno, Argentina está más urbanizada que Estados Unidos. Más urbanizada que Estados Unidos, más urbanizada que Alemania, más urbanizada que Francia. Los únicos países... ¿Pero cómo me dices bueno, eso se mide, en general los estudios que miden urbanización, lo que miden es población que vive en aglomeraciones de menos de 2.000 habitantes. Ajá, bien. ¿No? Esa es la medida como, más frecuente internacionalmente. Y Argentina es un país de grandes ciudades y el hecho de que haya poca población en el campo es reveladora sobre todo de qué cosa. Bueno, concentración del suelo, pero altísima productividad agraria. Es decir, que muy poca gente, claro, puede producir una enorme masa de riqueza, de carne, de trigo, lo que fuere,
para sostener una vida urbana muy rica que Argentina desde muy temprano tiene. Claro, entonces yo diría siempre que queremos ser ricos los argentinos. Roy, ¿cómo es? A ver, ¿hay algo de ese preconcepto que tenga que ver con el modo en que la tierra se distribuye? ¿Es distribuida o por el Estado o por, bueno, la puja de intereses y la puja bélica entre las facciones en el siglo XIX o antes? ¿Hay una historia de esa distribución? Hay algo de eso, pero yo soy de los que... ¿Se le da a los ricos? ¿Se le da al burócrata que llega de España y tiene algún privilegio? Hay varios trabajos que muestran cómo la distribución de la tierra no es una distribución a la americana, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿La americana a la americana significa un lote para cada familia de inmigrantes, para cada tipo que quiere labrar su tierra. ¿Realizada el modelo de la familia Ingalls. Realizada desde el Estado. En tierras de la frontera, ¿no es cierto? Canadá es parecido. Canadá también es parecido, claro. Eso no hubo acá, sí. Aunque sí hubo una distribución relativamente considerable de propiedad vía mercado, pero digamos así, la capacidad de la gran propiedad para sobrevivir a procesos de fragmentación y demás tiene mucho que ver con que es una unidad económica eficiente. Claro. ¿Cierto? Que no son latifundios improductivos como en un momento se denunció, sobre todo desde el punto de vista de la impugnación política. Claro. No es real eso, esto que vos decís, con pocos recursos producen mucho. La tierra es comparativamente barata, tiene sentido armar unidades de producción con gran escala. Claro. Eso hace a la producción más eficiente, sobre todo en la ganadería, un poco menos en la agricultura. Eso va a traer en algún momento un problema social. Claro, pero ahora vemos ese problema social que trae hacia adelante, pero digo, en el momento original hay una especie de injusticia percibida. Ese territorio común se distribuye inequitativamente entre quienes tienen algún tipo de prebenda. Bueno, o sea, que es la compran. un pecado original que hay ahí. Sí, uno podría decir que la distribución inicial de la tierra no era favorable a la constitución de una democracia agraria. Claro. Claramente, eso es así, ¿no es cierto? Y eso debe ser como el origen del estigma, ¿o no? Yo diría que el estigma fue cambiando. ¿Por qué motivo? Porque ¿cuándo realmente se puso caliente el debate sobre el campo, sobre el problema social del campo? No fue en 2007, 2008. No, mucho antes, ¿no? ¿Cuándo fue? Ese fue un momento muy importante, ¿no es cierto? Vamos a ir Pero hubo antes un momento en el que cuando Sarmiento hablaba y denunciaba a los grandes propietarios y decía dividan sus tierras y qué sé yo qué, no había nadie que lo escuchara. Es decir, no había un sector de la sociedad capaz de hacer suyo ese discurso, no estaba articulada una demanda de tierra. Bien. ¿Cierto? Luego viene la gran expansión productiva de fin de siglo, que primero es ganadera y después es una expansión agrícola. Y ahí la Pampa se empieza a poblar y empieza a haber, desde 1880, 90 en adelante, comienza a haber explotaciones familiares, muchas de ellas de arrendatarios. Señores que no son dueños de la tierra, pero que cultivan trigo, maíz o lo que fuera en 200, 300 hectáreas. Y esto es porque había una oligarquía dueña de la tierra improductiva que se iba a tirar manteca al techo a Europa y vivía de alquilar esos campos. Bueno, esa tierra antes tenía, por ejemplo, en Buenos Aires tenía usos ganaderos. Estaba en explotación. Claro. Pero en un momento, bueno, la agricultura se volvió más rentable, entonces muchos propietarios dijeron, bueno, arriendo parte de mi tierra. Sigo haciendo ganadería, pero parte de mi tierra la arriendo a agricultores que me van a pagar una renta por hacer un uso productivo de ese suelo. ¿Eso es explotación? Esta idea de los terratenientes explotaban a los inquilinos de esas tierras. Yo diría, por mucho tiempo los inquilinos no se sintieron explotados. ¿En qué etapa? Diría desde 1880 hasta 1912. ¿Y por qué no se sintieron así? Bueno, porque era un negocio que les convenía a ambos. Porque los niveles de el costo de acceder a la tierra era mucho más bajo para un inmigrante que comprarla. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, comprar 50 hectáreas o 30, que es lo que quizás un inmigrante con algún ahorro podía comprar, y vivir de lo que producen 50 hectáreas, o arrendar 500 y tener un ingreso anual 10 veces más grande, bueno, es razonable que los inmigrantes, que eran mayoría entre que eran mayoría entre los agricultores, fueran por ese camino. Entre otras cosas, ¿por qué razón? Porque muchos inmigrantes se querían volver a su lugar de origen. Entonces, ¿por qué me voy a tirar el ancla en la Argentina si puedo venir acá, armar una empresa enorme para la escala europea, probar suerte 5 o 6 años, 10 quizás, y si el tiempo, si la cosecha, lo que fuere, los precios de la cosecha y demás me sonríen, me vuelvo a mi pueblo
rico. Claro. Entonces no se construye un interés colectivo y un reclamo bien arraigado en la sociedad rural de demanda de redistribución del suelo. ¿La sociedad rural defendía los privilegios de estos terratenientes poderosos? La sociedad rural es un vocero de los grandes propietarios, es una gente que es muy importante en todo el proceso de cambio productivo, que en ese periodo, siglo XIX, 1860, hasta los 20, 30 es muy importante, pero la verdad es que ahí no hay conflicto rural como lo vamos a encontrar más tarde. Ajá. ¿Y cuándo lo vamos a encontrar? Bueno, hay una fecha que es clave, 1912, la fundación de la Federación Agraria, el grito de Alcorta, ¿no es cierto? Como opuesto a la sociedad rural. Ahí aparece una voz distinta en el campo. Que ¿Cómo dice, es esa voz? Es una voz que dice, a lo largo de este periodo el precio de la tierra fue subiendo, el precio de los arrendamientos fue acompañando el alza del precio del suelo y en un momento, bueno, el negocio agrícola se volvió menos atractivo. Entonces, un conjunto importante de propietarios, eso empezó en Santa Fe, pero después se fue extendiendo por otras provincias agrícolas, dijeron así las cosas no pueden seguir. Sí. Y lo que reclamamos es una baja de los arrendamientos. Ahí se construyó un interés colectivo en el campo, representado por la Federación Agraria, y hay otros grupos que están ahí dando vueltas, que ponen en el centro de la cuestión el problema de la gran propiedad. Claro. Pero ahora viene a decir otra cosa respecto a lo que se decía en el siglo XIX. Que ¿recordás cuando decíamos Sarmiento, que decía el problema del campo es un problema político? Político, claro. No nos permite construir la república. Claro. Ahora lo que están diciendo estos hombres, estos agricultores, es hay un problema social. Hay una la gran social, propiedad es por definición socialmente injusta. Claro, claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Y no permite construir una buena sociedad rural. Sí. Y ese es el tema dominante, diría yo, de la crítica a la gran propiedad, del problema del campo entre 1910, 12 y Perón. Y Perón. Es decir, cuando uno agarra cualquier publicación de ese periodo y se está hablando del campo y se dice desde una perspectiva crítica, en general se pone de relieve este punto. El campo ha dejado de ser un terreno en el cual se puede desplegar la aventura del progreso económico familiar. Claro. Y ahora es un lugar donde la gente la pasa mal. Claro. Y entonces esa gente la pasa mal, gana poco, son arrendadores explotados, los terratenientes son los terratenientes ociosos que tiran manteca al techo. Ahí se termina de construir esa imagen. Se termina de consolidar esa imagen, ¿no? Que llegado a ese punto tenía cierta razonabilidad. Tenía más razonabilidad que antes. Claro. Y entonces había una impugnación más global a la figura del terrateniente. Claro. Ahora, la percepción hoy es que el campo es un gran productor, además, con base tecnológica, no ya simplemente un commodity sin valor agregado, sino con base tecnológica. ¿Cómo se llega hasta acá? Entonces, por eso yo decía Perón. Sí. Porque Perón es el que cambia. Cuando uno mira la campaña electoral de Perón del 46, cuando Perón va hacia las elecciones de febrero del 46, ¿no es cierto? Sí. Y uno dice, bueno, ¿qué dice Perón? Dice muchas cosas, el tema dominante de su campaña es la justicia social. ¿Y qué significa eso en el campo? Claro. Significa fundamentalmente darle la tierra a quien la trabaja. Claro. Ese es el lema, ¿no es cierto? Claro. Que es un lema que ya estaba en la cultura política de ese tiempo. Todos lo decían. De la izquierda se decía todo el tiempo. Probablemente Perón quizás fue un líder más creíble, ganó esas elecciones y se planteó el dilema. Que es, bueno, ¿qué hacemos con el campo? ¿Vamos por el camino de la reforma agraria? ¿Vamos contra los grandes latifundios? Claro, distribuir la tierra. Distribuir la tierra. Por supuesto, acá, cuando uno menciona a Perón, tiene que señalar el hecho de que Perón llegó a la Casa Rosada peleándose con los dueños del suelo. Claro. ¿Cierto? Digamos, en el marco de un enfrentamiento político que había puesto en el centro de la línea de clivaje a la figura de la oligarquía. Claro, ahí los enemigos, había un enemigo, claro, si hay que construir un enemigo electoral, era ese, era el campo. Y entonces es interesante ver cómo Perón enfrenta el problema. ¿Y cómo lo enfrenta? ¿Qué dice? Bueno, dice en su campaña reforma agraria, pero no hace la reforma agraria. Y es algo que su propia izquierda le va a reclamar. Claro. ¿No es cierto? ¿Y por qué no la hace? Bueno, ¿por qué no la hace? No la hace ¿por qué? Porque la utopía peronista no está en el campo. Está en la ciudad. ¿Qué es lo que viene a proponer clases Perón? Medias urbanas. Lo que viene a proponer es otro horizonte para desplegar la utopía del progreso de la Argentina, que es urbano e industrial. Claro. Ahí está su proyecto. Claro. Ya en los años 30 había quedado claro que esa locomotora de la que hablábamos antes, el campo como locomotora de crecimiento, estaba perdiendo impulso. Y que el futuro estaba asociado a una economía que tenía que ser industrial y urbana.
Claro. Entonces, ahí el campo empieza a desempeñar otro papel, más parecido al que desempeña nuestro tiempo. A ver, ¿cómo lo escribís? El sector que provee los recursos para financiar un programa de industrialización, ¿cierto? Sí. De industrialización, que a veces se denomina, sobre todo en ese periodo, por sustitución de importaciones, sí. que va a ser al sector industrial la locomotora de crecimiento argentino. Pero ahí en todo caso, el campo, ¿qué sí. papel va a jugar? Va a proveer las divisas, los dólares, diríamos claro. hoy, con los que sostener el nivel de importaciones que se requieren para que salga mucho humo de las chimeneas. Roy, se nos va terminando el tiempo, sí. Me quedan unas preguntas. ¿En ese punto el campo se convierte como una especie de alter ego del Estado? ¿A veces toma distancia del Estado y se siente usado por el Estado? Bueno, lo que yo diría es que el campo siempre sintió que le metían la mano demasiado profunda en el bolsillo. Uno mira el siglo XIX, es así. La diferencia fundamental me parece es que de los años 40 y 50 y de ahí en adelante, como el modelo de desarrollo cambió y el énfasis estuvo puesto en la industria, que es el emblema de la modernidad productiva, el que paga salarios más altos y contribuye a crear una sociedad urbana mucho más rica. Bueno, el campo empieza a tener un papel meramente auxiliar. Entonces la apuesta por el campo es una apuesta que ya de ahí en adelante nadie hace. Por razones más complejas también. El mundo es un mundo que se vuelve más hostil para las exportaciones agrarias, ¿no es cierto? Y la última cuestión, Roy, decías que 2008 era un año importante, es un año, clave, con un campo de altísima tecnología hoy en día en Argentina. ¿Cómo conjugan esta lectura eso? Bueno, cuando Perón hablaba del campo como el pasado, y cuando Frondizi hablaba del campo como el pasado, estaba hablando de un campo que no era la vanguardia tecnológica de la Argentina. ¿Y dónde estaba la vanguardia? En la industria, ¿no es cierto? Y en los últimos 30 años eso ha cambiado. Hoy somos mucho más conscientes de las limitaciones que tiene la industria, que tuvo históricamente la industria argentina, y mucho más en la era de la globalización, ¿no es cierto? Donde es difícil promover un proceso de sustitución de importaciones como el que se creía que se podía hacer en esos años, y al mismo tiempo se ha producido un proceso de cambio tecnológico muy importante en el campo, que creo yo ha hecho del campo uno de los sectores más modernos de la economía argentina. Y al mismo tiempo el mundo ha cambiado respecto a aquellos años. Último detalle, ¿cuánto de esta pampa argentina está en manos de latifundios de terratenientes? Bueno, de eso queda poco, digamos, de esa oligarquía terrateniente de la que vos hablás queda poco. Y acordate del conflicto del campo del 2008, ¿no es cierto? Cristina hablando de sojeros. No usaba la palabra terrateniente ni oligarquía terrateniente. Se había borrado el léxico político. ¿Por qué? Bueno, porque hoy el campo, ¿qué es en esencia? Hay algunos nombres rutilantes de la vieja oligarquía, pero son minoritarios. El campo es fundamentalmente un sector de la producción donde lo que prima es la producción centrada en el arrendamiento. Los grandes productores son predominantemente no propietarios, sino arrendatarios. El más famoso de todos, Gustavo Grobo. El rey de la soja. El rey de la soja, ¿qué dice? Yo soy un sin tierra. Yo tengo poquito. El resto lo arriendo. Yo soy un empresario. Entonces ahora un poco se dio vuelta la cosa. Es decir, no tenemos grandes terratenientes que explotan a chacareros, simplificando mucho, ¿no es cierto? Sino que tenemos empresarios muy modernos que le arriendan la tierra a los chacareros, que se la quitan, digamos así, la toman y la utilizan de modo más productivo de lo que esos chacareros hay un beneficio para todos de alguna manera. Bueno, hay más unidad, claramente. Y yo creo que eso es muy importante para entender el bloque propietario que se armó, agrario, no solo propietario, que se armó en el 2008, ¿no es cierto? Donde las diferencias entre chacarera, Federación Agraria, Sociedad Rural se volvieron mucho más chiquitas que en otro tiempo, ¿no? Bueno, Roy, te vamos a volver a invitar porque la verdad interesantísimo este tema y se caen un montón de mitos y de lecturas cerradas sobre un proceso tan complejo y tan interesante y central en la Argentina que es cómo vemos el campo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo. Enseguida seguimos por La Nación Más. Con el nuevo Sedal Hidratación Micelar, disfruta de tu pelo como recién lavado durante todo el día. Su fórmula con agua micelar purifica desde la raíz mientras hidrata y nutre las